Muy bien, vamos a iniciar con este ejemplo que tiene que ver con el tema de cinética de la partícula. En este caso, las ecuaciones de movimiento en coordenadas cilíndricas o polares. Ahí está. Este es el ejemplo 2. Y el texto de este ejemplo nos dice que el cilindro liso C de 2 kilogramos tiene un pasador P a través de su centro. Ahorita vamos a ver la figura de cómo está todo armado. Primero vamos al enunciado, el cual pasa por la ranura en el brazo OA. Si se hace que el brazo gire en el plano vertical a una razón constante, velocidad angular teta punto es igual a 0.5 radianes por segundo. Determine la fuerza que ejerce el brazo sobre la clavija. En el instante teta igual a 60 grados. O sea, específicamente cuando el ángulo es de 60 grados nos pide calcular la fuerza. Y aquí está, miren. Esta es la situación que tenemos. Aquí está la ranura. Este es el cilindro liso C. Aquí está. Forma parte de esa ranura o está embebido ahí. Ahí se alcanza a ver. Entonces teta va creciendo desde la horizontal en sentido antihorario. Fíjense, crece hacia acá. Ese es teta y nos piden específicamente cuando teta es igual a 60 grados. Teta punto o la velocidad angular es constante y es 0.5 radianes por segundo. Es el movimiento de este brazo hacia acá. Aquí hay una altura de 0.4 hasta esta distancia horizontal, 0.4 metros. Aquí está fijo el brazo en O. Y aquí está el final del brazo A. Ahí está. Entonces tenemos que calcular con respecto a esta, al cilindro liso acá. A esta en C. Ahí vamos a calcular. Ok. ¿Y qué fuerzas se están desarrollando? Pues es lo primero que vamos a tener. El diagrama de cuerpo libre. Ok, para esto, antes de iniciar, es bueno que tengan a la mano su formulario, lo que involucra la cinética de una partícula, fuerza de aceleración en coordenadas cilíndricas. Aquí está. El diagrama de cuerpo libre, la cinemática, ¿sí? Todo lo necesario, el ángulo psi. Y también para derivar e integrar vamos a necesitar pues, nuestro formulario básico de cálculo diferencial e integral. Ok, entonces primero comenzamos con el diagrama de cuerpo libre. Es lo primero que vamos a trazar. Diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo nos va a quedar nuestro diagrama de cuerpo libre con base en la imagen que les mostré? Yo aquí voy a trazar. Este es el cilindro. Y adentro está la clavija, justamente aquí. Digo, sí, esa parte del cilindro que queda en medio de la ranura. Y que es la que se desplaza a través de la ranura. Acá en esta parte está la base horizontal, que es con la que está chocando, que es esta, fíjense, es esta la base horizontal.
Entonces nuestra diagrama de cuerpo libre nos va a quedar de esta manera. Se va a desarrollar una fuerza normal justamente aquí en el cilindro, en la base del cilindro, normal a la superficie, entonces le podemos llamar N. Ahí está, es normal, es perpendicular a la superficie. También vamos a tener involucrados el peso de este cilindro, que es y que es una fuerza que se dirige hacia abajo. Peso es igual a 2 kilogramos por 9.81, que es la gravedad, metros por segundo al cuadrado. Esto nos va a quedar en newtons. Entonces ahí tenemos esas dos fuerzas, la normal a la superficie, el peso de este cilindro, ya transformado en newtons, en unidades de peso del sistema internacional. Y también vamos a tener involucrada la fuerza de fricción. Aquí yo voy a trazar esta línea, que es el eje de la ranura. Ese va a ser nuestro eje radial y va a ser positivo en esta dirección, hacia abajo. Perpendicular a él vamos a tener precisamente el eje transversal. El eje transversal es perpendicular. Entonces este es el eje transversal, teta, el del ángulo. Y se dirige de esta manera. Hacia abajo va a ser positivo, hacia abajo a la derecha. ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos una fuerza de fricción. Les decía, esta fuerza de fricción la voy a poner acá en verde. Va a ser esta. Esta es la fuerza de fricción. Yo la estoy suponiendo de esa manera, dirigida positiva en el eje transversal. Y también conocemos con respecto al ángulo. Fíjense acá. ¿Qué conocemos del ángulo? Esto. En ese instante, así se va a desarrollar, o así va a tener una relación el ángulo con R y con punto 4. Desde la horizontal crece en sentido antihorario hasta el brazo. Este es teta. Entonces yo aquí en mi diagrama de cuerpo libre, ¿dónde tengo a teta? Lo tendría, fíjense, si trazo aquí justamente la horizontal, lo tendría aquí, de la horizontal hacia la línea radial, que es esta de la ranura. Es esta de la ranura, es este eje de la ranura. Desde la horizontal hasta el eje de la ranura tengo teta, el ángulo teta. Ok, entonces si aquí tengo teta, ¿dónde más tengo teta? Voy a tener teta aquí, aquí y aquí. Ahí se está presentando teta también. Sí, este diagrama de cuerpo libre me va a servir primero para conocer las fuerzas involucradas, segundo para descomponer estas fuerzas para las ecuaciones del movimiento. Entonces de acá yo ya puedo ir trazando las componentes. Esta fuerza del peso, que es la masa de este cilindro por la gravedad, va a tener una componente aquí con respecto al eje, a este eje, al radial, WR. Va a tener una componente radial, ¿sí? Que precisamente sigue el eje positivo, y va a tener una componente, la voy a trazar por acá, transversal, que también sigue al eje positivo transversal. Luego la fuerza, la normal, la fuerza normal, que es de la superficie, también va a tener una componente radial, pero esta componente radial se dirige opuesta al positivo del eje radial. Y también va a tener una componente transversal, que también es opuesta al eje transversal positivo. Entonces con esa descomposición yo voy a iniciar primero con mis ecuaciones de movimiento. Entonces acá voy a poner ecuaciones de movimiento que involucran precisamente a las fuerzas en este diagrama. ¿Cuál es la primera que voy a plantear? Voy a plantear la sumatoria de fuerzas en el eje R, en el eje radial. Nada más que le voy a poner con minúscula para no confundirnos. Este va a ser R en minúsculas. El eje radial, la sumatoria de fuerzas, aquí el positivo va a ser inclinado hacia abajo. Todas las fuerzas que sigan esta dirección van a ser positivas. Y esa sumatoria de fuerzas en el eje radial va a ser igual a masa del objeto por aceleración radial.
Ahora voy a sustituir. ¿Qué tengo acá? Tengo la componente radial del peso, WR, que es positiva porque sigue este eje. Tengo la componente de la normal negativa, fíjense, va opuesta, menos NR. Y es todo lo que tengo en fuerzas. Y va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es la masa? 2 kilogramos por la aceleración radial. Que hasta el momento no la conozco. El peso sí lo conozco, lo voy a sustituir, es 2 por 9.81 newtons. La componente radial es 2 por 9.81 por el seno de teta. Aquí está enfrente, fíjense. Entonces es seno de teta. Ahorita les voy a dejar en términos de teta nada más y ya al final sustituyo, que es 60 grados. Menos, ¿cuál es la componente radial de la normal? Es esta. También es el seno. Va a ser la normal, la magnitud de la fuerza normal, por el seno de teta. Y eso va a ser igual a 2 por aceleración radial. Hasta ahí es lo que puedo sustituir, porque no conozco lo demás. La segunda ecuación que voy a plantear es la sumatoria de fuerzas transversales en el eje transversal. En este caso el eje transversal positivo está inclinado, entonces va a ir hacia acá, positivo. Y va a ser igual a ¿qué? A la masa del objeto por la aceleración transversal. ¿Qué fuerzas tengo en este eje transversal? Pues voy a tener, fíjense, el peso, la componente transversal del peso, que es positiva porque sigue al eje transversal, entonces va a ser W teta por coseno de teta. Y aquí en esta primera ecuación, bueno, ahorita la corregimos. W teta por coseno de teta, y va a ser la componente transversal de la normal. Va a ser menos, pero que va opuesta al sentido positivo del eje transversal, va a ser menos n teta. Aquí nada más le voy a dejar así sin el coseno, porque estoy indicando la pura componente transversal del peso. Y eso va a ser igual a ¿qué? A 2 veces la aceleración transversal. Y ahora sí sustituyo. ¿A qué es igual W teta? Esta componente es igual a W por el coseno de teta, ya que es igual n teta, o la componente transversal de la fuerza normal. Va a ser igual a la magnitud de la fuerza normal por el coseno de teta. Y aquí me faltó otra fuerza, fíjense. Aquí no se termina la ecuación. Aquí faltó esta fuerza que quedó aquí en verde, la fuerza normal, la fuerza tangencial, perdón, esta F que había trazado en verde. Toda la fuerza tangencial se dirige en el eje transversal. Entonces es más F, aquí es más F también. Ahora sí, es igual a 2 veces la aceleración transversal. Voy a sustituir ahora sí. W es 2 por 9.81 por coseno de teta menos n, que no la conozco, por coseno de teta. Más F es igual a 2 veces la aceleración transversal. Y hasta ahí me quedo con estas ecuaciones del movimiento. En esta primera parte. Ahora voy a ir con las ecuaciones de cinemática. Voy a pasar a la siguiente hoja. Las ecuaciones de la cinemática. Aquí le voy a poner cinemática. Cómo se está moviendo. En este caso, les decía al inicio, nosotros tenemos la relación que existe entre teta y r. Los podemos relacionar. ¿Cómo? Si hacemos el diagrama en forma de triángulo rectángulo, que sí es, tenemos que teta se desplaza en este sentido, crece en este sentido, el ángulo teta. Este es el brazo que está girando. Este es el punto O, este es el punto A. Aquí tenemos una distancia de 0.4 metros y aquí tenemos R. Es el eje radial o el radio, R. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se relaciona R con teta? Pues con la función seno, ¿verdad? Aquí tenemos que seno del ángulo es igual a ¿qué? A cateto opuesto entre hipotenusa. Si sustituimos con lo que tenemos en este diagrama, seno de teta va a ser igual a 0.4 entre R.
o R es igual a 0.4 entre el seno de teta. Ya tenemos relacionado el radio en función del ángulo, cómo va variando el radio en función del ángulo. ¿Para qué nos sirve esto? Porque necesitamos calcular el radio en función del ángulo, ya lo tenemos, la primera derivada del radio, de la función del radio, y la segunda derivada. Para de ahí ir a sustituir a las ecuaciones precisamente de aceleración radial y aceleración tangencial, que son estas. Para conocer la aceleración radial, la componente radial de la aceleración, yo necesito la segunda derivada del radio, la velocidad angular, la segunda o la aceleración angular. Necesito también R punto y teta punto. Por eso tengo que calcularlas. Ok, entonces ya que tengo esta relación, los voy a colocar de esta manera. R ya la tengo, dijimos que es 0.4 entre seno de teta. Eso se puede expresar como 0.4 por cosecante de teta. ¿A qué es igual a cosecante? Acá lo voy a poner. Cosecante de teta es igual a 1 entre el seno de teta. La secante de teta es igual a 1 entre el coseno de teta. La cotangente, también por si no lo recuerdan, cotangente de teta es igual a 1 entre tangente de teta. O también la cotangente es igual a coseno entre seno. ¿Sí? Entonces ahí están esas funciones trigonométricas, por si no las recordamos. Ahora yo voy a encontrar la primera derivada. Derivando R. Aquí utilizamos la regla de la cadena porque R está en función de teta, no en función de t. Entonces vamos a hacer la derivada. Para eso les digo, necesitamos tener a la mano nuestro formulario básico de cálculo diferencial e integral. Comienzo. R punto, la primera derivada de R con respecto a teta va a ser igual a ¿qué? Pues a 0.4 por la derivada cosecante de teta. Cosecante, si nosotros la buscamos acá, la derivada es esta. Derivada de cosecante de u con respecto a x, en este caso, va a ser igual a menos cosecante de u por cotangente de u. Aquí me faltó. Y multiplicada por la derivada de u con respecto a x. Entonces aquí me va a quedar, derivada de la cosecante es menos cosecante de teta por cotangente de teta por teta punto. Esa es la derivada de teta con respecto al tiempo. Ya tengo ahí mi primera derivada. ¿Cuántas funciones tengo acá? Tengo una función, dos funciones, tres funciones. Entonces mi segunda derivada, que la tengo que encontrar también, va a tener tres términos. Voy a plantear la segunda derivada. La primera, el primer término va a ser cuando derive la cosecante, el segundo cuando derive el cotangente y el tercero cuando derive a teta punto. Entonces comienzo con la derivada de cosecante. ¿Sí? Pues va a ser 0.4, ya tenía el menos 1 por acá. Derivada de cosecante otra vez va a ser menos cosecante de teta por cotangente de teta. Por este cotangente que está aquí, si no lo estoy derivando, y por teta punto y por teta punto nuevamente, porque estoy volviendo a derivar. Entonces agrego otra vez teta punto. El segundo término, que voy a poner más, es una sumatoria de tres términos, es cuando derive la cotangente. Derivada de cotangente, la busco por acá, aquí está, es menos cosecante cuadrada de u de x. Entonces me va a quedar, tengo 0.4 por menos cosecante de teta, y ahora si derivo la cotangente, quedamos que es menos cosecante cuadrada de teta, este teta punto que ya tenía y otro teta punto por esta derivada. Aquí es un menos. Y ahora vamos con el tercer término, que es el teta punto, derivada del teta punto. Ahí me va a quedar 0.4 por menos cosecante de teta, esto no lo estoy derivando, ni la cotangente la estoy derivando. Y la segunda derivada de teta. La derivada de teta punto es teta 2 puntos. Y ahí está mis tres términos de esta derivación. ¿Sí? Voy a simplificar lo más que pueda este R punto.
2 puntos, perdón. Entonces aquí me va a quedar menos y menos, me va a quedar más, me va a quedar 0.4. Me va a quedar cosecante de teta, cotangente cuadrada de teta por teta punto al cuadrado. Ya haciendo simplificación de esto. El segundo producto me va a quedar menos y menos más, me va a quedar 0.4 cosecante cúbica de teta por teta punto al cuadrado. Y el tercer término me va a quedar menos 0.4 cosecante de teta, cotangente de teta, teta 2 puntos. Y esa es la versión más simple que tengo de esta segunda derivada de R del radio. Ok, de aquí, ¿qué conozco? Para ya ir sustituyendo e ir encontrando los valores de R, R punto, R2 puntos. ¿Qué conozco? En este caso voy a evaluar con teta igual a 60 grados y teta punto igual a 0.5 radianes, porque es lo que conocemos. Entonces aquí le voy a poner evaluando R, R punto y R2 puntos con teta igual a 60 grados y teta punto igual a 0.5 radianes por segundo. O sea, voy a sustituir en estas ecuaciones. ¿Qué voy a obtener? Pues en R me va a quedar 0.4 por cosecante de 60 grados. Y lo hago en mi calculadora. Recordemos que la cosecante es 1 entre seno, entonces puedo calcular seno de 60, la inversa, y por 0.4. Y esto me da 0.4618,8. Entonces 0.4618,8 y me quedarían metros, es el radio. ¿Sí? Entonces esto lo voy a ir aquí señalando, esto me sirve. Luego me voy a pasar con R punto. ¿Dónde lo haré? Lo voy a hacer aquí. R punto, la primera derivada del radio, es 0.4. Esta es la versión más corta, me va a quedar menos 0.4 por cosecante de 60 grados por cotangente de 60 grados por 0.5 radianes por segundo. Si hago esto, pues también lo puedo expresar de otra forma. Fíjense, lo puedo expresar, si quieren, para que lo vean así, como 1 entre seno de 60 grados y cotangente sería coseno de 60 entre seno de 60 por 0.5. Y ya de ahí hago mis cálculos en la calculadora. Esto me va a quedar seno de 60 grados al cuadrado, porque aquí está seno por seno, y luego a la menos 1, y luego por coseno de 60 por 0.5 y por menos 0.4, y esto me queda menos 0.133 periódico, y serían metros por segundo. ¿Sí? Entonces ya tengo R punto también calculada. Ahora me voy a ir con la segunda derivada de R. Para la segunda derivada de R, que yo también ya la calculé, acá está en la hoja anterior, ya la calculé en función de teta y de teta punto. Entonces voy a sustituir, voy a tener que R, la segunda derivada de R, va a ser igual a 0.4 por cosecante, en este caso de 60 grados, es el ángulo que nos piden en ese instante, por cotangente cuadrada de 60 grados por teta punto, que es 0.5 al cuadrado. Y luego más 0.4 por la cosecante cúbica de 60 grados por teta punto, que es 0.5 al cuadrado. Y el último término es menos 0.4 por cosecante de 60 grados, que multiplica a la cotangente de 60 grados por teta 2 puntos. En este caso la aceleración angular, como la velocidad angular es constante, pues la aceleración angular es 0. Acá lo voy a agregar en la otra hoja. Teta 2 puntos es 0.
radianes por segundo al cuadrado. O sea, no hay aceleración angular porque la velocidad angular es constante. Es lo que nos dice ese dato. Ok, entonces voy a hacer el cálculo en mi calculadora. Me va a quedar, en este caso, lo podemos hacer así directo. Sí. Voy a hacer seno de 60 inverso. Ahí. Seno de 60 inverso por me va a quedar bueno, mejor lo voy a expresar en senos y cosenos para que sea más fácil. Miren el cálculo. Me va a quedar 0.4 por 1 entre seno de 60, esa es la cosecante. La cotangente me va a quedar coseno cuadrado de 60. Ay, ese es de 60 nada más aquí. Entre seno cuadrado de 60 grados por 0.5 al cuadrado. Y aquí me va a quedar más 0.4 por 1 entre seno cúbico de 60 grados por 0.5 al cuadrado. Y el último término es 0 porque involucra un 0, uno de sus factores, uno de estos 4 factores es 0, entonces todo el producto es 0. Simplemente me quedan 2 términos en R2 puntos. Voy a calcular entonces, me va a quedar seno de 60 al cubo, luego inversa por coseno de 60 grados y al cuadrado por 0.5 al cuadrado y por 0.4, y esto me da una parte, lo voy a guardar en la memoria, shift lo voy a guardar en A, y luego voy a calcular esta segunda parte. Voy a tener seno de 60 al cubo inversa por 0.5 al cuadrado y por 0.4. Lo voy a guardar en la memoria y ahora sí voy a sumar ambos términos, A más B, y esto me da, ya lo tengo, 0.19245, y esto sería metros por segundo al cuadrado. Es una aceleración. Ok, ya tengo el cálculo del radio, de la primera derivada del radio y la segunda derivada del radio. Ok, hasta aquí vamos bien. ¿Qué correspondería ahora? Vamos a ir a sustituir a las ecuaciones, ahora sí, cinemáticas. Entonces vamos a sustituir R punto, R2 puntos, teta punto y teta 2 puntos en las ecuaciones cinemáticas de aceleración, que son las que les decía, las que deben de tener en su formulario, son estas. Todo eso lo hicimos para poder sustituir acá y encontrar aceleración radial y aceleración transversal. ¿Sí? Ya teniendo los datos es sencillo. Entonces la aceleración radial, la ecuación es, la voy a presentar, la que tengo en el formulario, la segunda derivada del radio menos el radio por la velocidad angular al cuadrado. Y ahora la voy a sustituir. Velocidad, la segunda derivada del radio es 0.19245 menos el radio, que lo calculamos y es 0.46188, justamente cuando teta es 60 grados. Y teta punto, pues ya lo teníamos, era un dato, es 0.5 y al cuadrado. De tal forma que la aceleración radial, la voy a calcular acá, va a 0.46188 por 0.5 al cuadrado por menos 1 y más 0.19245, eso me da 0.07698. Y serían metros por segundo al cuadrado. Ok, ya tengo la aceleración radial. Ahora voy a ir con la aceleración transversal. Y aquí en la aceleración transversal la ecuación es el radio multiplicado por la segunda derivada o la aceleración angular más 2 veces la derivada del radio, la primera, por la velocidad angular. Y ahora sustituyo
Radio es 0.46188 metros. La aceleración angular es 0, porque ya dijimos que la velocidad angular es constante, es 0.5 metros por segundo. Entonces esto es 0. Más 2 veces la primera derivada del radio, que es menos 0.1333 metros por segundo, por la velocidad angular, que es 0.5 radianes por segundo. Entonces, pues todo este producto es 0, nada más nos queda la segunda parte de la sumatoria, me queda 2 por 0.1333 por 0.5, me queda menos 0.333 y serían metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Ok. O sea, la aceleración radial no está siguiendo la aceleración transversal, perdón, no está siguiendo este eje teta, va al revés, opuesta. Ya que tengo aceleración radial y aceleración transversal, sustituyo aceleración radial y aceleración transversal en las ecuaciones de movimiento. ¿Se acuerdan? Las del inicio, las que involucran fuerzas, que están acá, precisamente, son estas. Aquí ya voy a sustituir a R, porque ya la conozco, y a teta transversal ya la conozco. Y voy a encontrar N y voy a encontrar F. De esta encuentro N, de esta primera, y de la segunda ya vengo, sustituyo y encuentro F. Entonces ya. Como tenía mis ecuaciones, yo tenía como la primera es 2 por 9.81 por seno de teta menos n por seno de teta igual a 2 veces aceleración radial. De aquí voy a despejar n, que es la única que no conozco, la única variable que no conozco. Entonces me va a quedar 2 por 9.81 por seno de teta menos 2 veces la aceleración radial, va a ser igual a n por seno de teta. Si quiero despejar, pues me queda 2 por 9.81 por seno de teta menos 2 veces la aceleración radial entre el seno de teta, eso es igual a n. Y ahora sí voy a sustituir, que conozco 2 por 9.81 por seno de 60, que ese es el instante en que me están pidiendo calcular, menos 2 veces la aceleración radial. La aceleración radial es 0.07698 metros por segundo al cuadrado. Y todo esto entre el seno de 60 grados. Hago esos cálculos en mi calculadora. Me va a dar seno de 60 por 2 por 9.81. Luego menos 2 por 0.07698. Y entre seno de 60. Eso me da 19.44 newtons. Aquí la fuerza, recuerden que es en newtons. Este peso lo transformamos en newtons al multiplicarlo por la gravedad. Ya tenemos N, la normal, la fuerza normal a la que está sujeta ese cilindro. Ahora voy a cambiar de hoja y voy a irme a calcular la otra variable que me piden, que es la fuerza. La fuerza tangencial. Entonces, para F, la fuerza tangencial, yo tengo igual la ecuación que yo planteé al inicio, que me quedó como 2 por 9.81 por coseno de teta menos n por coseno de teta más F igual a 2 veces la aceleración transversal. De aquí voy a despejar F, porque es la que me interesa conocer. F, todas las demás las conozco, va a ser igual a 2 veces la aceleración transversal menos 2 por 9.81 por coseno de teta y más n por coseno de teta. Sustituyo ahora sí los valores. 2 por la aceleración transversal. La aceleración transversal es menos 0.1333 metros por segundo al cuadrado menos 2 por 9.81, esto es el peso del cilindro, por coseno de 60 grados, es el ángulo en el instante en que me piden calcular, más la normal, que la acabo de calcular ahorita, es 19.44 por el coseno de 60 grados. Y entonces, una vez sustituido, ya voy y hago el cálculo.
Entonces voy a empezar con menos 0.1333 por 2, luego menos 2 por 9.81 por coseno de 60 más 19.44 por coseno de 60. Esto está en grados. Y F me devuelve el valor, aquí ya lo tengo, de menos 0.3566 newtons, porque también es la fuerza de fricción, es una fuerza. ¿Qué significa este signo negativo? Bueno, pues significa que la fuerza F es opuesta a la dirección o al sentido, en este caso, supuesto en el diagrama de cuerpo libre inicial, o sea, la supusimos mal. ¿Qué quiere decir esto? Que F no va siguiendo el eje positivo transversal, sino que F va al revés, hacia arriba y a la izquierda, no hacia abajo y a la derecha como está propuesta al inicio, como la supusimos. Es lo único que quiere decir, ¿no? Ese signo menos. Ok, pues entonces hasta aquí llega este segundo ejemplo que involucra la cinética de la partícula en coordenadas cilíndricas.